Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los comportamientos más comunes de las personas cobardes. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Decir mentiras. Las personas a menudo mienten porque tienen miedo de las consecuencias de decir la verdad o porque les preocupa cómo los demás reaccionarán a la verdad. En lugar de enfrentar las consecuencias o tener una conversación difícil, eligen mentir para evitar la situación en general. Si alguien miente para evitar enfrentar una situación o para proteger su propia imagen, esto puede considerarse un acto de cobardía. Número 2. La hipocresía. La hipocresía implica fingir ser algo que uno no es, o no actuar de acuerdo con las creencias o valores que uno profesa. Las personas hipócritas a menudo actúan de esta manera porque temen las consecuencias de ser honestos consigo mismos o con los demás, o porque quieren evitar conflictos o enfrentamientos. En lugar de ser honestos acerca de sus pensamientos y sentimientos, eligen ocultarlos y fingir que son diferentes de lo que realmente son. Número 3. Actuar de manera egoísta o deshonesta. Las personas cobardes pueden actuar de manera egoísta o deshonesta para evitar el riesgo o la responsabilidad. Por ejemplo, podrían culpar a otros por sus errores, manipular para evitar consecuencias negativas o traicionar a amigos o colegas para protegerse. El egoísmo implica poner las necesidades y deseos de uno por encima de los demás. La deshonestidad, por su parte, implica mentir o engañar a los demás para obtener algún beneficio o para evitar consecuencias desagradables. Número 4. Buscar la aprobación de los demás. Las personas cobardes pueden preocuparse demasiado por lo que los demás piensan de ellas y buscar constantemente su aprobación. Pueden tener miedo de ser criticadas o rechazadas y hacer todo lo posible para evitarlo. Número 5. No asumir responsabilidades. Las personas cobardes pueden no asumir la responsabilidad de sus acciones y culpar a otros por sus errores. Pueden evitar tomar decisiones difíciles o postergarlas para evitar las consecuencias. Número 6. No defender sus valores o creencias. Las personas cobardes pueden tener dificultades para defender sus valores o creencias en situaciones donde se sienten en minoría o desafiadas. Pueden evitar expresar sus opiniones por miedo a ser juzgados o rechazados por los demás. Número 7. Burlas. Burlarse de alguien que es más débil o vulnerable que uno mismo es una forma de intimidación y abuso. Es fácil para alguien más fuerte o poderoso burlarse de alguien que es menos capaz de defenderse. Y es una forma de comportamiento cobarde que no tiene justificación. Las personas que se burlan de los demás a menudo lo hacen para sentirse mejor consigo mismos o para obtener la aprobación de los demás. Y esto puede indicar una falta de confianza y autoestima en sí mismos. Número 8. Ser conformistas. Las personas cobardes pueden tener la tendencia a seguir la corriente y no desafiar las normas establecidas. Pueden evitar hacer cambios o cuestionar las prácticas establecidas por miedo a ser rechazados o ridiculizados. Número 9. Adulación. La adulación implica elogiar exageradamente o sin sinceridad a alguien, a menudo con la intención de ganar su favor o de obtener algún beneficio. Si la adulación es utilizada como un medio para evitar conflictos o para evitar ser honesto acerca de nuestras opiniones, entonces puede considerarse un acto de cobardía. La cobardía es un término que se refiere a la incapacidad o renuencia a enfrentar situaciones desafiantes o peligrosas. Es importante tener en cuenta que la cobardía no es lo mismo que la prudencia o la precaución, ya que estas últimas pueden ser signos de sabiduría y madurez, mientras que la cobardía es un rasgo de debilidad y falta de compromiso. Recuerda que puedes ser parte de nuestros grupos de apoyo emocional y lectura en WhatsApp. En la descripción tienes el enlace. Para saber más acerca de psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.